Pero en la misericordia de Dios pudieron conseguir mi hijo y mi esposo un aparato, el último aparato que había en esa empresa. A las 12:30 de la noche llegó el aparato para oxigenar mi cerebro. Y Dios me recordó eso. Y recuerdo muy bien que cuando estaba en esa crisis, yo le decía a Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, no me aferro a la vida. No, para mí el morir es ganancia. Pero ayúdame en esta situación. Y la respuesta que recibí fue bien sencilla. Me dice, bendíceme. Bendíceme. Y yo decía, todo esto lo dialogaba en pensamiento porque no tenía ni fuerzas para pronunciar palabras. Y él me decía, bendíceme con todo tu ser. Y entonces empecé a bendecir a Dios como pudiera. Y ahí en esa crisis, Dios me llevó al Salmo 103. Un salmo hermoso que no se los voy a leer todo porque hay otras cosas también importantes que quiero compartir. Pero esta fue la clave que tocó mi corazón. Claro, yo sabía que Él perdonaba mis pecados, mis transgresiones. Aún me libraba del hoyo de la muerte. Sin embargo, este versículo fue el que Dios puso su dedo sobre mi corazón. Y Él me decía, yo soy el que sacio de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso escogí el canto de Por el poder de tu amor, Siria, porque este himno me doblega. Y estando en esa condición, yo le dije al Señor, está bien, Señor, yo creo que tú vas a saciar de bien mi boca. ¿Qué significa? Y el Señor me dijo con claridad, voy a cambiar tu forma de hablar. Pero para cambiar tu forma de hablar tengo que cambiar tus emociones. Y tengo que cambiar tus pensamientos. Tengo que trabajar en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, para que fluya de la abundancia de tu corazón, hable la boca, hable tu boca. Y bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas de ustedes están pasando por una situación adversa, difícil, a veces quizás imposible, que están bregando en este momento con una situación que no pueden resolver? Levante su mano, sí, quiero verles. Ok, muy bien. Gracias a Dios, gracias por su honestidad. ¿Sabe qué? Usted es una bienaventurada. Dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Siéntase bienaventurada cuando estamos en el proceso, porque esta es la imagen que vimos, ¿verdad? Y si la podemos poner otra vez, esa imagen, en los procesos nos humillan para que en las bendiciones venideras nos mantengamos humildes. Y pregúntemelo a mí cada vez que se quiere exaltar mi ego, Dios me confronta. El Espíritu Santo que habita en mí me confronta. Así es que el deseo de Dios, amadas, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier enfermedad, aún la enfermedad de muerte, son procesos que Dios está permitiendo en nuestras vidas con el único propósito de que aprendamos humildad. La humildad es básica en la vida cristiana.
Estamos llenos del conocimiento, del éxito, de la popularidad, de los aplausos, de las lisonjas que elevan el ego del hombre. Pero vamos a ver. Primeramente quiero hablarles a ustedes de cuáles son algunas características de la humildad, porque es importante. Primero que nada es tener un buen entendimiento de quién es Dios y quién soy yo. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, estamos aceptando no solamente su sacrificio en la cruz, estamos aceptando su carácter. Estamos aceptando su esencia, estamos aceptando su ejemplo. Así es que yo debo de tener un buen entendimiento de quién es Dios y quién soy yo. Yo no soy mayor que Dios. Por lo tanto, eso me ayuda a entender que no debo de tener un espíritu independiente. El número 2 es ser enseñable. Ser enseñable por Dios a través de su palabra y por otros que cuidan de mi vida, mis pastores, mis autoridades. Debo de ser enseñable, debo de ser como el barro en manos del alfarero. 3, debemos empapar nuestra alma y espíritu a Dios. Eso es humildad. ¿Qué significa permanencia? Permanencia en Cristo. Empapados, adheridos, injertados en la vida de Jesús, en sus mandamientos, en sus preceptos, en su palabra, en sus consejos y en su ejemplo. Estas 3 áreas son importantes que nos ayudan a entender un poco lo que es la humildad, porque ahí nos vamos a dar cuenta si estamos caminando en humildad o no. Pero, ¿cuáles son algunas características de la humildad? Ya lo vimos. ¿Cuáles son los beneficios de la humildad? Qué importante es conocer los beneficios. Mira, el número 1 es que atraemos la mirada de nuestro Dios. Ahí lo dice en Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando nosotros decidimos caminar empapados de la vida de Jesús, algo que aprendemos exactamente es que al ser humildes como Jesús lo fue, podemos atraer la mirada de nuestro Dios. Y qué hermoso es cuando nos mira. Él nos mira con ternura, Él nos mira con amor. Y es maravilloso sentir la mirada de Dios sobre nosotros. Pero también hay otro beneficio. Recibimos suficiente gracia de Dios. Ay, amada, yo no sé tú, pero yo la necesito cada segundo de mi vida, la gracia de Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. De espíritu, porque no está hablando de la humildad física, sino la humildad interior del hombre. No es como nos vistamos con harapos y eso va a significar que somos humildes. No, es el corazón demudado ante Dios, reconociendo una dependencia total de Él. Y entonces vamos a recibir gracia, gracia sobre gracia para resistir, para sobrellevar las cargas, como dijo Jesús. Llevad mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera.
Eso solamente los humildes lo pueden disfrutar. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y esto es lo que quiero centrarme un poquito más hoy. Dice el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre altivo, la mujer altiva, orgulloso, orgullosa, no va a buscar a Dios porque va a creer que Él puede manejar su vida, que Él puede hacerlo mejor que Dios. Y si no, ve a los gobiernos mundiales. Cada quien busca lo suyo. Ninguno por el bien de todos. Así es que lo contrario de la humildad es el orgullo, la altivez. Y entonces, ¿cómo podemos identificar si hay orgullo en nosotras? Porque es muy importante. Ya sabemos que el orgulloso no va a alcanzar la gracia de Dios, el orgulloso va a sufrir las consecuencias de su orgullo y altivez. Pero entonces, quizás yo esté pensando, y así pensaba yo hasta que me dio el COVID y Dios me confrontó y me dijo, tú tienes que renunciar al orgullo. Y quizás tú digas, yo no tengo orgullo, pero te voy a decir una verdad, tú te acuestas con él y te levantas con él. Porque el orgullo es tu ego y es mi ego. Y que necesitamos asesinarlo todos los días, o como dijo el apóstol Pablo más respetuosamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí y quien me amó. Todos los días peleamos con ese orgullo. A veces muchas cosas le echamos la culpa al diablo. Pobre diablo, ya está vencido. Ya no tiene poder. Cuando Jesús vino, dice Colosenses que lo exhibió públicamente. Lo exhibió, lo avergonzó. ¿Sabes qué significa eso? Lo despellejó. Públicamente lo despellejó. Porque Jesús triunfó sobre la cruz. Es un mentiroso que nos quiere amedrentar. Pero su poder está limitado. Si tú vives empapada de Dios, empapada de Cristo, no debe de haber ningún temor del diablo. Ya está vencido. Jesús lo venció. Pero si te apartas, si vives en orgullo, porque el peor enemigo no es el diablo, no es el mundo, el peor enemigo es tu yo, es mi yo. Y ahí fui confrontada, porque para identificar mi orgullo yo tengo que conocer la fuente de humildad, y la fuente de humildad es Jesús. Él dijo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy ¿qué? No lo sabemos de memoria, lo vivimos. Aprendemos de Él todos los días y hallarás descanso para tu alma. Cuando alguien viene tan angustiado, ¿verdad? Y se vale, pero tan angustiado a la locura, yo dentro de mí digo, si tuvieras la capacidad de entender que puedes hallar descanso a tu alma en Jesús, aprendiendo a ser manso y humilde de corazón como Él lo fue, vamos a hallar descanso. Y mis situaciones, mis problemas, ahí siguen.
A veces se agrandan, a veces se achican, pero ahí están. Pero yo quiero aprender del Maestro, porque ahí trató Dios conmigo y fue un parteaguas para mí. Así es que es importante que necesitemos conocer la fuente de humildad, y esa fuente de humildad es Jesús. Pablo lo escribió en Filipenses 2, 3, 8 y ojalá nos memorizáramos estos versículos. Dice, no hagas nada hagas por contienda o por vanagloria, que es orgullo. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, como Jesús. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por los suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y esta es la parte fundamental que tú y yo necesitamos vivir. Dice, haya pues, también, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dios bajó del cielo, tocó la tierra y se hizo como uno de nosotros para identificarse y morir por nosotros, por nuestros pecados. Dice, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Fíjate bien lo que dice esta parte, se humilló a sí mismo. Jesús, Dios mismo, humillándose a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros y sobre todo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje para mí es la esencia del Evangelio y la esencia del corazón de Jesús. Así es que cuando tú y yo hacemos caso, de sentir lo que hubo en Cristo Jesús, podemos con facilidad y la ayuda del Espíritu Santo a trabajar para ser humildes todos los días. Todos los días. No es un día, todos los días. A veces el Espíritu Santo me tiene que decir, bájale, ¿verdad? Bájale con tu esposo. No lo trates como hijo, es tu cabeza, es tu marido, bájale. O bájale con tus hijos, que los juzgamos, que los criticamos, que los señalamos y hasta los condenamos. Bájale. Tú no eres Dios. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y quiero hablarte de 5 características del orgullo, porque en una de ellas quizás nos vamos a identificar más. Estas características del orgullo no son las únicas, hay mucho más, pero creo que estas son las más visibles y con las que más luchamos. El primero de ellos es el egocentrismo. Y vamos a ir comparando estas acciones de orgullo con las acciones que hizo Jesús en la tierra, porque tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es que el egocentrismo es centrarnos en nosotras mismas, en nuestro ego. Pensamos primero yo, luego yo, y al último, yo. Romanos 12:3
nos da con claridad esta verdad, porque muchas ocasiones en ese egocentrismo siempre queremos salir ganando, siempre queremos ganar. Y dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez, con sabiduría, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A veces tenemos un concepto muy alto de nosotras mismas. Creemos que tenemos la absoluta verdad para solucionar los problemas del hogar, los problemas de la comunidad, los problemas de la familia, los problemas de la iglesia. Y ese egocentrismo se levanta y se convierte en un autoritarismo, donde la mamá solamente exige buen comportamiento a los hijos sin dar amor, sin dar compasión, sin dar ayuda, sin dar esperanza. Así es que una característica es el egocentrismo. ¿Qué tanto eres egocéntrica? ¿Qué tanto estás pensando solo en tu bienestar? Porque mira, hoy en día las mamás egocéntricas prefieren mantener a sus niños ocupados en una tablet o en la televisión o algún medio donde los niños se pueden entretener, juegos, etcétera, mientras me dejen estar cómoda. Y preferimos que la nana del celular o del iPad o de todos esos aparatos y juegos estén educando a nuestros hijos mientras nosotros estamos cómodas. No invertimos tiempo, no invertimos juego, no invertimos creatividad con ellos. Y los estamos entregando a un mundo de oscuridad. El egoísmo no solamente es que no quieras compartir algo, el egoísmo se manifiesta cuando no estamos dispuestos a vivir nuestro rol como esposas o como madres, como hermanas en Cristo, como servidoras del Señor. Tenemos que aprender a medir hasta dónde somos egocéntricas. Y ya después tomamos el papel de que en lugar de que atendamos a nuestro esposo, le decimos: atiéndete tú, para eso tienes manos y para eso tienes pies. Cuando es un privilegio. Yo lo hago de vez en cuando. Me dice: mi amor, ya está el desayuno, mi amor, ahí está la fruta, la puedes picar. Yo los huevitos los hago, pero tú haz la frutita, ¿verdad? Y compartimos la carga, el trabajo, porque también se trata de eso. Pero nunca dejarlo solo. Porque yo estoy cómoda en mi trabajo, estoy cómoda en mis asuntos, estoy cómoda en mi belleza física, en mi belleza exterior. Pero no tomo tiempo para los demás y sobre todo la familia. ¿Qué dice Marcos 10 acerca de Jesús? Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravillosa vida a través de los evangelios cuando leemos cómo Jesús sirvió a la gente en medio de su cansancio, en medio de sus pies llenos de arena, cortados por esa sequedad de la arena, por esas manos que ayudaban a los desvalidos,
ese cansancio físico que tuvo, pero que fue una vida de servicio, y no se cansó de servir ni a sus padres. ¿Cuántas veces cuando nuestros padres llegan a viejos ya no los queremos? Ya nos estorban. Egoísmo. Pero el ejemplo de Jesús fue dar, servir. Sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Sirvió a la gente dándoles de comer a 5,000 y en otra ocasión a más de 3,000. Y tomando tiempo para escuchar a los desvalidos. Tomando tiempo para consolar a Marta, María. Una vida de servicio. Nunca se centró en él mismo. Nunca dijo mi comodidad. Al contrario, dijo, ni siquiera tengo una cabecera, una almohada donde recostarme. Una vida de servicio. Eso contrarresta la egolatría. La segunda es la rebelión. Esa es una característica muy visible para nosotras. La rebelión es un pecado delicado. La rebelión desde el cielo se dio. Desde ese querubín que Dios creó, se rebeló contra Dios y se hizo enemigo de Dios. Todo el que tiene espíritu de rebelión se convierte en enemigo de Dios. Adán y Eva en el huerto del Edén también decidieron rebelarse contra Dios. No nos va a dar tiempo de leer las citas bíblicas, pero se rebelaron contra Dios. ¿Y cuál fue la causa? ¿Cuál fue el fruto que tuvo esa rebelión? Mira, nuestra condición actual. Nuestra condición actual. Y ese mismo espíritu de rebelión se ha traspasado a la humanidad. Hoy la gente no tiene respeto por otros. No tiene respeto por la autoridad. Hay un espíritu de rebelión terriblemente que afecta en todas las áreas de la vida. Nos cuesta trabajo someternos a nuestras autoridades. Nos cuesta trabajo someternos a la autoridad de nuestro esposo. Siempre estamos rebatiéndole. Nos cuesta trabajo someternos a nuestros pastores. Nos cuesta trabajo someternos a una autoridad. Porque la rebelión está adherida al corazón. Esa es una herencia que nos dejó Eva. Porque la primera que pecó fue Eva. Así es que tenemos que ver lo que hizo Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Cómo fue Él? Ahí en Lucas 22:42 nos dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Pero sigue más adelante cuando Él va al Getsemaní. Cuando Jesús fue al Getsemaní era porque exactamente estaba pasando una crisis muy fuerte. Una crisis emocional, una crisis sentimental, una crisis muy fuerte porque se iba a enfrentar a cargar todos los pecados de la humanidad, nada más ni nada menos. Pero ¿qué hizo Él? Él se sometió a la voluntad del Padre y ahí con lágrimas y con sudor como gotas de sangre en su frente dijo, Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. ¿Y qué nos dice en Juan 6:38? Donde
Jesús tuvo que clarificar a los oyentes. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nunca vivió en rebelión contra la voluntad de su Padre. Él vino y cumplió la voluntad del Padre por muy dolorosa que fue. Si no, no estuviéramos tú y yo aquí, si Él se hubiera revelado. Y eso es lo que quería Satanás cuando lo tentó en el desierto, que desobedeciera a Dios. Y le ofreció los reinos de la tierra, pero con una condición, que le adorara. Eso iba a ser traición. Eso iba a ser traición. Y Jesús le dijo, escrito está, no al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Él triunfó sobre la rebelión. Y luego tenemos también otra característica del orgullo, que es la quejabanza con murmuración. Ay, hermanitas lindas, yo era una de esas, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Nos quejamos de todo, que por si llueve, por si no llueve, que si hace calor, que si hace frío. En fin, estamos quejándonos constantemente, pero hay una quejabanza y una murmuración más peligrosa, la que nos dice 1 Corintios 10 al 12, donde nos habla sobre la importancia de no murmurar. Dice, ni murmuréis, el apóstol Pablo, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira, la murmuración conlleva la destrucción. Es impresionante. Cada uno de estos ramificaciones del orgullo lleva consecuencias. Y aquí nos está hablando exactamente, para ejemplo nos fue dado esto. Sigue diciendo en el versículo siguiente, no sé si esté ahí, y si no, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque sigue diciendo que perecieron por el destructor, y esto, si nos trasladamos al Antiguo Testamento, nos está hablando de una rebelión que tuvieron 3 hombres en el Antiguo Testamento, Datán, Abirán y Coré, contra Moisés y Aarón, contra la autoridad que Dios les había dado a Moisés y Aarón. Y entonces, ¿qué pasó? Recibieron el pago de la murmuración y la quejabanza, y Dios los destruyó, los tragó la tierra, desaparecieron, ellos y sus familias, completitas, sus tiendas, todos sus saberes, todas sus riquezas, todo lo que tenían, lo perdieron. Y ellos mismos fueron tragados por la tierra, porque tiene un gran peso, hermanos. Por favor, si tú murmuras, ¿sabes qué es murmurar? Casi no se oye. Pero cuando murmuramos, oye, ¿te fijaste que fulanita, que sutanita, que perenganita? Y fíjate cómo... Y murmuramos. O nos quejamos, pero ¿qué le pasa a la pastora Siria, verdad? ¿Qué le pasa, pues? ¿Por qué es tan exigente? Y empezamos a rebelarnos. La murmuración trae rebelión. Y empezamos a practicar esto. Mire, yo conozco gente, ay Dios, que me enferma, de verdad me enferma. Escucho a una mujer, todo el tiempo está murmurando y quejándose. Su lenguaje es pura quejabanza. No, y es que fulanita hizo esto y aquello y todo eso. No, y es que mi suegra, y es que mi esto, y es que el otro, y es que mi marido. Y todo el tiempo se está queje. Y embota el cerebro de otros. Y pobrecitas, siempre están enfermas. Psicosomáticas, que hasta la punta del dedo de la uña se quejan porque les duele. Pero eso es estilo de hablar. Amadas, tengamos temor de Dios.
Tengamos temor de Dios. Por eso yo les cuento esto. Cuando Dios me confrontó y me dijo, yo voy a cambiar tu forma de hablar. Y te voy a rejuvenecer como el águila. No tengo ningún derecho de hablar de otros. Porque entonces estoy evidenciando mi alto concepto de mí misma, que yo no me equivoco. Y eso es una mentira. Por eso cuando tú escuches que alguien está murmurando de algo o de alguien, si tienes de verdad compasión y amor por esa persona, dile no lo hagas. Porque te vas a acarrear un juicio. No lo hagas, ten temor de Dios. No hables mal de tu suegra. Aunque la quieras meter en un Mulinex. Ora por ella, clama por ella. Muéstrale tu amor, tu paciencia, tu compasión. O por tus padres ya ancianos. O por tus hijos que no están en los caminos del Señor. Y bueno, el 4, la falta de perdón. Cuando tú y yo no queremos perdonar y tenemos resentimiento contra alguien, cuando tenemos rencor contra alguien, es porque no queremos perdonar. No queremos. Repite conmigo, no quiero. ¿Verdad? No queremos perdonar. Y esto nos está mostrando cuando no queremos perdonar que hay orgullo en nuestro corazón. Cuando yo decido no perdonar la ofensa de alguien, yo estoy mostrando mi orgullo. Porque creo que yo me merezco que me respeten. Porque creo que yo me merezco porque soy casi perfecta. Y yo no puedo otorgar el perdón así nada más, porque así tiene que hacer méritos la persona. Y entonces tú misma estás acarreando esta consecuencia. Dice Jesús, porque si ustedes no perdonan a su ofensor, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar sus ofensas. Ay, caray. Ay, me pisaste el callo, Señor. Tienes razón. Tengo que perdonar. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. Porque si yo no perdono, es una evidencia de que hay orgullo en mi corazón. Dice el Señor Jesús en Lucas 23:34, ahí en la cruz del Calvario, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo esto de sus transgresores, y déjame decirte, ahí estábamos tú y yo. Ahí estábamos representados por los que estaban colgando a Jesús en la cruz, tú y yo, porque Él murió por todos nuestros pecados. Y ahí tú y yo estábamos diciendo, crucifícale por nuestros pecados. Y Él nos perdonó. Él nos perdonó. Completamente nos perdonó. Y así nosotros tenemos que aprender de lo que nos enseña Jesús en lo que vivió en la tierra para desbaratar, deshacer, cortar el orgullo constante que nos asedia a nuestro corazón. Ese es uno de los pecados que nos asedian. Jesús extendió su perdón en todo su ministerio. Para Él era muy fácil decir, levántate y anda o tus pecados te sean perdonados. ¿Por qué? Porque Él vino a eso, a mostrarnos la gracia del perdón. Y así es que si Él vivió perdonando, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y puso muchas parábolas de las cuales podríamos hablar y pasarnos toda una semana, Pastora Miriam,
en un congreso. Sí. Quiero hablarte del último y no menos importante, porque para mí este fue algo muy, muy directo de Dios. El orgullo tiene esta ramificación, la presunción o jactancia. A veces la presunción o la jactancia no la vemos como aquel que está amargado de su corazón porque no quiere perdonar, o por aquel rebelde que no se quiere someter a la autoridad. No, este pecado o esta ramificación del pecado del orgullo no se nota. Es una línea muy, muy, muy delgadita, que a veces no nos damos cuenta que la estamos practicando. La presunción es el orgullo más sutil al cual nos enfrentamos nosotras, las mujeres cristianas, las que nos decimos amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y no nos asustamos porque lo vemos en la Biblia. Vemos la vida de Job, por ejemplo. La vida de Job fue una vida de integridad. Una vida que se guardó en integridad y en pureza. Pero a través de la historia, cuando nosotros la leemos, vemos que realmente Job se jactaba de sí mismo. Ese es el pecado sutil. Él se jactaba de su integridad. Y Dios, que conoce todas las cosas, tuvo que dejar que fuera humillado. Y después de esa humillación, Dios mismo se revela a él en un torbellino y lo confronta. ¿Dónde estabas tú? A ver, dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé aquello? Y hay como 2 capítulos llenos en el libro de Job donde Dios confronta a Job. Y por eso Job al final tuvo que declararse incompetente ante la justicia, la belleza, la misericordia, la bondad y el amor de Dios hacia él. Y él pronunció: de oídas te había oído. En otras palabras, era religioso. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo que fuiste tú el que promoviste mi integridad. Ahora veo que en tu misericordia tú me escogiste para pasar por este valle de sombra y de muerte, para darme cuenta que tú eres más importante que mis justicias. Y te voy a decir algo, a veces nosotras como creyentes hacemos este mismo papel. Hacemos obras buenas, pensamos que hacemos lo correcto, tratamos a los demás con compasión, hacemos muchas cosas que nos jactamos de ellas, que nos ponemos un título de buena madre. Necesito un altar, por favor. O de buenas esposas. Te sacaste la lotería conmigo. O de buenas servidoras. Y empieza a fluir la jactancia en nosotras, porque creemos y queremos ser aplaudidas, ser reconocidas, ser vistas. Y en el mundo cristiano sucede esto continuamente. Los hombres se alimentan de eso, de la jactancia, de los dones que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces nos jactamos de ellos? Si tú tienes el don de hacer milagros, si tú tienes el don de sanidad, ¡wow! Todos te reverencian. Ahí viene la hermanita fulana que tiene el don de sanidad. Fórmense los enfermos. Elevamos el ego. Y entonces caemos en el error de no darle la gloria a Dios, sino de jactarnos nosotras mismas por lo que hacemos y somos.
Y eso mismo le pasó al apóstol Pedro. El apóstol que fue llamado por Jesús para ser parte del cuerpo de los discípulos. Y conocemos muy bien su osadía. Conocemos muy bien su carácter si tú has leído los evangelios. Siempre queriéndoles ganar a los demás. Siempre queriendo ser superior a los otros 11. Inclusive reconvenir con el mismo maestro, con Jesucristo, y decirle: no, por favor, no me salgas con esto que te vas a morir. No me salgas con que tienes que ir a una cruz. Por favor, no. ¿Qué te parece si reconvenimos? Tengo un plan A y tengo un plan B para ti, Jesús. Pero Jesús, quien conoce los corazones, le dijo: apártate de mí, Satanás. No porque él fuera Satanás, sino por las mentiras y fortalezas que Satanás había puesto en su mente para que él no fuera a la cruz. Porque no pones la mira en las cosas de arriba. Tú estás poniendo la mira en las cosas de la tierra. Y la presunción, hermanas amadas, está adherida al alma. Todas necesitamos reconocimiento de nuestros esposos, de nuestros hijos, de los hermanos, de los pastores. Necesitamos reconocimiento. Pero cuidado cuando alimenta nuestro ego y no le damos la gloria a Dios. Simplemente presumimos lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra labor. Y pareciera que somos Santa, ¿qué? Teresa, ¿verdad? De Calcuta. Y creemos que tenemos tantos méritos que ¿por qué Dios permite que yo me enferme? Soy su chiquiada. Cuidado, hermanos. Dios no tiene chiquiados. Dios tiene hijos y como hijos los tiene que corregir. Amar y corregir. Hebreos lo dice con mucha claridad. Y entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para no confiarnos en nosotras mismas y tener este pecado de la presunción. Mira lo que vivió Jesús. ¿Cómo lo vivió Jesús? Dice, ahí hay unas citas bíblicas, pero en este caso, de este versículo 15 de Lucas, ¿verdad? Capítulo 11, donde dice que lo iban a hacer rey a Jesús. Fíjese usted, después de hacer un milagro que alimentó a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, después de que hizo ese gran milagro Jesús, todos esos hombres lo quisieron hacer rey. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se escabulló. Se fue. Se perdió y ya no la encontraron. ¿Por qué? Porque Jesús no buscaba su propia gloria. Porque Jesús no quería ser aplaudido solamente por los milagros que él hacía. Él quería que entendieran que el reino de los cielos se había acercado a través de su vida a la tierra. Él quería que conocieran el plan de salvación a través de su sacrificio que iba a hacer por ellos. Él no quería fama, no buscaba poder. Inclusive estaban confundidos muchos de aquel tiempo porque pensaban que iba a llegar el Mesías en una carroza de oro.
como libertador del pueblo de Israel. Pero nació en un pesebre. Entró a Jerusalén en un burro. Se sentó con pecadores, prostitutas. Y sus pies y sus manos siempre trabajando, haciendo la voluntad del Padre. Él no buscó su propia gloria. Ese es el ejemplo más hermoso. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no buscó su gloria. ¿Por qué tú y yo tenemos que buscar nuestra gloria? Porque tú y yo tenemos que buscar el aplauso, la aceptación. Jesús fue rechazado una vez. Fue despreciado, dice Isaías, despreciado y desechado, varón de dolores. No lo estimamos, escondimos nuestro rostro delante de Él. No fue popular, no buscó su gloria. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Renunció a ser reconocido como rey. Y me gusta cuando él dice esta parábola, y ya casi estoy a punto de cerrar. Siria, si me ayudas con un fondo musical, hijita, por favor. Lucas 18, si me buscan esa cita, porque no la pasé. Lucas 18, versículo del 9 al 14, donde él mismo contó esta parábola. Jesús mismo la contó. Dice, dos hombres, regresamos al 8, por favor. Versículo, el 8, por favor. Dos hombres. Bueno, es Lucas 18, 9 al 14, perdón. Sí, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjate bien, como justos, orgullo, y menospreciaban a los otros. Es algo importante. Cuando tú te crees que eres algo, empiezas a despreciar a otros. Empiezas a despreciar a los que no te aplauden, a los que no te aceptan. Empiezas a despreciar a los rebeldes. Empiezas a despreciar a aquellos que no tienen. Y Jesús puso este ejemplo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Y sigue diciendo en el verso 11. Versículo 9. 10. 11. 12. Dos hombres subieron al templo a orar. O sea, religiositos, ¿verdad? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Presunción. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y sigue diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ese hombre pecador que se había arrepentido, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué maravillosas palabras de Jesús.
Ahora te voy a decir algo. Aquí está hablando de oración. A veces la presunción la mostramos en nuestras oraciones, como si pudiéramos manejar la voluntad de Dios a nuestro favor. Y es posible que hasta le reclamemos y le digamos: Señor, tú has dicho en tu palabra que si oro en el nombre de Jesús será hecho. Levanta a este muerto. ¿Quién eres tú para darle órdenes a Jesús? ¿Quién eres tú para presumir que Dios tiene que hacer lo que tú quieres? Este fariseo oró de acuerdo a sus cualidades o sus acciones que hacía constantemente. Presunción. Yo recuerdo hace muchísimos años, no sé cuántos, pero muchos, cuando yo era apenas una polluelita de adolescencia, y en el templo donde yo asistía, yo no entendía por qué entraba un hombre con ropas no muy elegantes, muy sencillas, y el hombre entraba, y cuando llegaba al templo, llegaba al altar y se postraba con su Biblia en la mano y empezaba a llorar. Y yo no sabía por qué lo hacía, porque no todos lo hacían. Pero ese hombre, cada vez que llegaba, era lo primero que hacía: acercarse al altar, se inclinaba en cuclillas completamente y empezaba a hablar con Dios. Hoy en día nosotros oramos muy cómodas, o de pie o sentadas. ¿Sabe? Cuando me dio el COVID trajo consecuencias, y una de las consecuencias es que mis rodillas fueron afectadas y tuve una operación en mi rodilla izquierda. Mis meniscos se desgastaron demasiado y estaban rotos. Y lo que más me dolía y lo que más me duele es no poderme hincar. Postrar. Porque la postración, aún en esa acción que tenemos física, nos doblega. Nos doblega. Y entonces cuando encuentras esta parábola, tú dices: Señor, todo lo que he hecho es basura delante de ti. Como dijo el apóstol, todo lo tengo que por basura ante tu majestad. Quiero ser como ese publicano que siga reconociendo que tengo necesidad de Él, que soy una mujer que tiene que ser cambiada y transformada, que tiene que ser cambiada en su boca, que tiene que ser rejuvenecida en su boca, y que su boca hable alabanza para Dios y no para sí mismo. Porque el único que merece ser exaltado y adorado, glorificado, es nuestro Dios y nuestro amado Jesús. Jesús le dio la gloria al Padre. Nosotros tenemos que darle la gloria a Él. Y que tus oraciones cambien, porque también Dios quiere cambiar tu forma de hablar. También Dios quiere cambiar tu forma de pensar y tu forma de pedirle a Él. No tienes por qué exigirle. Él es Dios y Él sabe lo que necesitas. Él tiene todo el poder. No vamos a torcerle el brazo para que haga lo que queremos que haga, sino con humildad,
con sencillez de corazón: Señor, si tú quieres, si tú quieres, me apego a tu voluntad. Si tú quieres salvar a mi hijo, me apego a tu voluntad. Si tú quieres salvar a mi esposo, me apego a tu voluntad. Y me humillo, porque el que se humilla será exaltado. Y si tengo rodillas buenas, no quiero parecer religiosa, pero es una acción que me hace humillar mi corazón cuando yo doblo mis rodillas. Así es que en esta mañana yo te invito a que reflexiones y puedas decir no al orgullo, no a la altivez, sí a la humildad, sí a Cristo, con su carácter que me enseña y me muestra. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero invitarte a algo más. Si tú quieres hacer un altar ahí en tu silla, o quieres venir aquí a este pequeñito altar y vienes con un corazón deseoso de decirle: Señor, yo te quiero entregar hoy todo mi ser, que todo mi ser te bendiga. Bendiga tu santo nombre, todo mi ser te lo rindo a ti, Jesús. Tú eres la motivación, tú eres el ejemplo más glorioso, más precioso de humildad. Ayúdanos a renunciar cada día a ese orgullo adherido al corazón, adherido al alma, cada día, Señor, porque ya no queremos vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Dios, postrados, Señor. Postrados, postradas ante ti. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu belleza. El más hermoso de entre los hombres eres tú, Jesús. El más hermoso en carácter. El más hermoso de corazón eres tú. Quiero aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para hallar descanso a mi alma. Ya no más el trajín, ya no más la desesperación, ya no más la ansiedad, no más la depresión. Descanso. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por el poder de tu amor, Señor. Por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que